levante sus manos. No necesitamos música para alabar a Dios. Si el Espíritu está aquí en este lugar, podemos levantar nuestras manos santas al santuario y bendecir a Jesús. Oh, oh Señor. Oh Padre. Es muy hermoso estar en un lugar bonito como este con alfombra, pero no le adoramos por la alfombra, no le adoramos por las luces, no le adoramos por los instrumentos, le adoramos porque Él es Dios, le adoramos porque Él es Dios, le adoramos porque no hay otro como Él. Le adoramos porque Él es misericordioso, le adoramos por el que Él es clemente, le adoramos porque Él es único y no hay nadie como Él. ¿Cuántos dicen amén? Yo no he ido a la luna, no he pisado las estrellas, miro al cielo desde esta tierra, no soy nadie especial para el mundo, tal vez. No conozco al presidente, gloria a Dios, gobernadores, ni a la gente que el mundo llama importante. Soy solamente un pobre, pero rico en Cristo. Levante la mano si usted lo cree también. Pero algo yo puedo dar. Y en esta noche se está paseando aquí en este lugar. Yo te pido que por 10 segundos, 15 segundos, levante tus manos y comiences a adorar a Jesús. Comienza a decirle: Señor, te amo. Si no sabes qué decir, solamente di Jesús, Jesús, Jesús. Ese nombre en el cual hay poder, hay paz, hay gozo, hay misericordia, hay fidelidad, hay gracia, hay clemencia. Y comienza a amar a tu Rey. Deja que Él te tome en su regazo. Deja que su presencia te acaricie. Yo conozco a Cristo. Él es el Rey de los reyes. Él es Señor de señores. Gloria a Dios. Lo llaman de paz. Oh, yo conozco a Cristo, el que hizo las estrellas. Oh, se pasea por cada una de ellas. Aleluya. Y aún a mí me pudo amar, me pudo amar. Glorifica a Jesús. Vamos a contar la historia de Octavio Muñoz Jr. Pero para poder contar esta historia, vamos a regresar a donde todo comenzó. Lo que pasa es que yo estudié en el Tecnológico en Matamoros, Tamaulipas, y del Tecnológico, cuando ya las graduaciones se acercan, mandan a hacer a los alumnos el servicio social y las prácticas profesionales.
Entonces a mí me tocó hacer mis prácticas profesionales en el departamento de ingeniería de Fisher Price de México, donde ella trabajaba como control de calidad y su hermana, la hermana Chela, era una operaria de esa planta y ahí nos conocimos. Yo trabajaba en el primer turno, pero en esos días precisamente se agravó mi madre y pues había que atenderla bastante, o sea, tener todos los cuidados con ella. Y yo pedí mi cambio para el turno de noche y esa fue la razón, el motivo de que yo conocí a mi esposo, porque él estaba dando sus prácticas profesionales de noche. Cuando yo llegué a trabajar o a dar mis prácticas, ella ya tenía tiempo trabajando para esa compañía, pero la cambiaron de turno. Okay, cuando la cambian de turno, yo entré en el segundo turno y ahí nos conocimos. Pero nos conocimos, ella me estaba hablando del Evangelio, ¿no? La primera cosa que yo le dije, nunca le han hablado del amor de Dios. Le dije, mire, yo le voy a hablar de un pasaje muy hermoso que hay en la palabra de Dios, el capítulo 13 de Corintios, donde nos habla de la preeminencia del amor. Y dice que todo se va a acabar, todo, la ciencia, todo se va a acabar, pero el amor de Dios, ese nunca se va a acabar. Era algo totalmente desconocido para mí porque yo venía de un mundo de la escuela donde estaba totalmente dedicado a la profesión que estaba estudiando, y cuando me hablaron del Evangelio en el trabajo como que me resultó muy raro, ¿no? Era un campo totalmente de la industria, de la empresa, y conocer del Evangelio era raro. Primero, la verdad, no hice caso. Pero en la otra vez vino, regresó rápido. Sígame hablando de eso que me estaba diciendo, que del amor de Dios. No, pues empecé a hablarle la palabra y hable la palabra, y cada oportunidad hablábamos de la palabra. Y así fue como lo conocí. Duramos 3 meses invitándolo a la iglesia. Hasta que un último sábado se le dije, ¿sabes qué? Ya no te voy a invitar. Ya te hablé mucho. Y nos dimos la media vuelta y nos fuimos, mi hermana y yo, a la iglesia, ahí estaba cerquita. Y íbamos caminando como 2 cuadras cuando nos habla. Dios tocó su corazón. Dios tocó su corazón y que dice, sí voy a ir a la iglesia, sí voy a ir, no, y nos dio bastante gusto. Pues ese día que fue, desde ese día se quedó hasta el día de hoy. Aquí es donde comienza el llamamiento para Octavio Muñoz Sr. y contrae matrimonio con la hermana Rebeca. Cuando yo me casé, yo le dije a mi esposo, desde que él me propuso matrimonio, ¿sabes qué? Yo quiero tener un hijo, luego yo quiero tener un hijo. Yo quiero tengo un gran deseo, un anhelo de tener un hijo varón, y yo sé que Dios me lo va a dar. Bueno, la cosa es que cuando me casé, pues lo que queríamos tener era un hijo, ¿no? Una familia, y es algo que para mí significaba mucho porque siempre me la pasé estudiando fuera de mi casa, muy lejos, por cierto. Yo estudié en el norte y nací en el sureste mexicano. Entonces cuando nos casamos, sí, queríamos tener un hijo, y el Señor nos concedió la dicha de tenerlo a él, y pues una bendición. Cuando él nació, una experiencia tan bonita que tuve, cuando él nació y lo vi, que se parecía igualito a su papá, las cejas arqueadas así, y lo vi yo tan parecido a su papá, pero la primera exclamación que yo dije, es un varón de Dios. Dije, es un varón de Dios. Y así se cumplió, y le agarré sus manitas tan grandes, largas, le digo, va a tocar el piano. Y así fue. Pero lo que no sabían era que con el nacimiento de Octavio Jr. también venía la voz de Dios. Estábamos en el culto y de repente él se puso mal y lo llevamos al hospital. Se llamaba esa enfermedad gastroenteritis aguda, que era vómito, diarrea y fiebre. Eran esas 3 cosas juntas. Y se puso, pero de muerte. Se puso de muerte. Y pero pues era un propósito que Dios tenía con nosotros. Bueno, más con mi esposo. Dios estaba tratando con él. Y pues de día y de noche me la pasé 15 días
Y el doctor, y ahí estaba, nos decía que pues que el niño no iba a vivir. Y pues era una cosa horrible para mí, ¿verdad? Como que oír que el doctor te dice que le quedan 3 días y que se va a morir. Entonces cuando el pediatra me dice eso, pues eso me puse como loco y pues ahí en la escalera del hospital me puse a llorar y a gritar ahí como loco. Y pues yo a reclamarle a Dios, ¿no? Porque pues yo le decía al Señor, yo voy a la iglesia, me mantengo en la iglesia, diezmo, ofrendo. Bueno, son cosas muy difíciles, ¿no? Que uno dice a veces sin meditarlo, pero entonces cuando yo estaba en ese reclamo, me acuerdo que era como las 3 de la mañana, siento que Dios habla a mi corazón y me dice, ¿quién fue Abraham? No, pues Abraham fue el padre de la fe y tuvo un hijo y bueno, ahí fue donde yo empecé a meditar que Abraham era un hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios y Dios le pide a su hijo, el único hijo, y él no se lo rehúsa. Entonces cuando yo entiendo todo eso ahí, pues yo le digo al Señor, bueno Señor, pues yo entiendo que el niño es un regalo que tú me diste, ¿no? Y como es un regalo que tú me diste, pues yo entiendo, si tú te lo quieres llevar, es tuyo. Y si tú me lo quieres dejar, pues yo te lo agradecería. Pero en ese momento hubieron unas palabras que me salieron de mis labios, que luego meditándolas me sentí extraño porque yo dije, bueno Señor, si Él te va a servir a ti, dale la vida. Y si no te va a servir a ti, pues llévatelo. Y fue algo bastante raro porque él era un niño, o sea, tenía 1 año. Entonces, ahora que pasó todo, pues yo me acordé de esas palabras que yo dije cuando él tenía 1 año. Y ahí estaba entre la vida y la muerte, entre la vida. Se iba el niño, se perdía, se iba y luego volvía. Y bueno, yo ahí de día y de noche con él en el hospital. Entonces en la mañana me fui a mi trabajo a la planta y estuve todo el día ya trabajando en mi oficina y luego llegando a las 5 de la tarde, pues yo agarré el autobús que me traía de la planta a la ciudad y fui al hospital y cuando vi a mi esposa en la puerta del hospital, era una puerta grande de vidrio, yo pensé que se había muerto el niño. Y llegué de donde me dejaba el autobús a la puerta del hospital era algo muy pequeño, era una distancia muy corta. Yo sentí que se hizo larguísima, pero yo le pregunté a ella, ¿se murió el niño, verdad? Y ella dijo, no, 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 el niño no está muerto. Pues él permitió que pasáramos esa prueba, ¿verdad? Para hacernos crecer más en su palabra, más que nada, en su palabra. Dios les dio la victoria, y con ella un don muy especial para Octavio Jr. Y como iban creciendo en su palabra, también crecían en familia. Esto se realizó con Isaac y Jair. Me pongo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde yo fui, donde primero tengo mis primeros recuerdos con mi hermano. Él era el primogénito de la casa, era el hermano mayor. Generalmente como somos 3 hermanos, había a veces conflictos o algún tipo de disputa, generalmente entre mi hermano mediano Isaac. Yo fui el del medio, ¿verdad? Y digamos que Jair y Tavo siempre fueron más unidos en esa parte de la vida que tuvimos. Ellos siempre fueron más apegados. Jair siempre fue muy callado y Tavo era un poco muy relax, como más relajado, entonces ellos fueron más apegados. Y yo, pues era un poco más desastroso, más feliz, más activo, más... Entonces ellos como que se juntaban un poquito más. Siempre tenía un instinto de protegerme y siempre veía por mí que no me pasara nada. Él y yo teníamos 4 años, nos llevamos 4 años de diferencia. Entonces, básicamente era el que me enseñaba a mí a hacer las cosas, o cuando nos disciplinaban nuestros padres, el que me decía, Isaac, vente para acá, Isaac, haz esto. El que me enseñó a abrocharme los zapatos y cosas por el estilo. Generalmente él afortunadamente era muy inteligente y muchas de las cosas le venían fácil. En cuestiones de la escuela, podía agarrar muy buenas notas, tenía muy buena aprendizaje y memoria y no se le dificultaba nada. En cambio, a mí, el menor de edad, no soy tan afortunado a tener los genes o tal vez los talentos que él tenía, pero esa era la influencia de poder ya sea igualar o ser algo similar a lo que
él podía realizar. En aquel entonces él empezó a aprender a tocar la batería cuando estuvimos en Tula, Hidalgo. Ahí empezó a tocar la batería, empezó a participar en la música. Él empezó en el 90 en 1990, en 1990. Apenas le alcanzaba el piecito en la batería y fue donde empezó. Como fuimos misioneros muchos años en México, había momentos en que nosotros abríamos obras en Campos Blancos que era totalmente nuevo. Entonces él ya empezó a tocar la batería y luego empezó a tocar el piano, la guitarra. La verdad que hubo un momento en que él tocaba todos los instrumentos, ¿no? Decía, papi, quiero saber todos los instrumentos, porque así, si un músico no llega, yo estoy ahí, papi, yo lo ayudo. Siempre él se preocupó por apoyar a su papá, por ayudarlo. Cuando fuimos misioneros en Irapuato, Guanajuato, es cuando él ya empieza a tocar ya de forma, no solamente a tocar, sino a cantar también. Por accidente o por fortuna, mi mamá lo introdujo a cantar. Bueno, mi esposa lo pone a dirigir la alabanza, pero él tocaba, pero no cantaba. Entonces cuando mi esposa estaba haciendo la escuela dominical, porque estaba viajando, entonces ya mi esposa había pensado que él dirigiera la alabanza, pero él no quería, él quería cantar, pero nada más, quería tocar, pero no cantar. Entonces, cuando llegó el tiempo de la alabanza, mi esposa dice, bueno, ahora el hermano Octavio Jr. nos va a dirigir, y pues él quería comerse a mi esposa de coraje, pero entonces pues tuvo que hacerlo, no había manera de salirse del local. Entonces pues a partir de él empezó a cantar. De hecho era él víctima de nuestras burlas por la cuestión de que una vez que empezó a cantar se dedicaba a bastante ensayar y de repente salía repitiendo tonos ya sea muy altos o muy bajos, repetitivos. Yo lo veo así como que tal vez fueron los principios donde él tuvo contacto con la música, fueron sus primeros pasos, y pues por la vez fue el curso que todos tomamos atrás de él también. Esto empezó su trayectoria como músico, y como iba creciendo él, crecía también la pasión para practicar. Él estaba literalmente desde la mañana hasta la noche tratando de sacar un canto, escuchando canciones. En ese entonces pues obviamente no se tenían los recursos que se tienen ahora como YouTube o Google. Era simplemente poner un cassette en la grabadora. Me acuerdo que lo ponía y los escuchaba. Y luego apagaba el cassette y luego lo trataba de sacar. Y luego lo prendía y lo sacaba. Y así estaba todo el día. Y cuando se acababa una canción entera, nos iba a molestar al cuarto. Escuchen lo que acabo de sacarlo. Y nosotros así como que, vete para allá, ya, cállate. Y también, y ya cuando nosotros le decíamos algo así, él iba con mi mamá, mire ma, el tono nuevo que saqué. Entonces él siempre fue como muy entusiasta. Después en ese mismo entonces empezó a componer canciones para Dios. Empezó a componer cantos y nos las compartía, y siempre soñaba con que algún día iba a grabar un cassette, un CD cristiano, y no sabía cuándo, pero él dijo que sí iba a empezar a preparar a escribir canciones. Dios lo inspira para escribir alabanzas que luego se manifestaban en su diario vivir. En ese entonces, si mal no recuerdo, él tenía aproximadamente tal vez unos 18, 19 años. Y te hablo del momento donde él venía con eso de que había compuesto cantos, y como te digo, nos mandaban de vacaciones con mis primos, y él venía y les compartía a mis otros primos que ellos ya tocaban en grupos y todo lo demás. Él les compartía los cantos y decía, mira lo que acabo de escribir. Entonces en ese entonces un primo mío sacó la idea de que iban a hacer un grupo familiar, y empezaron a sacar el grupo que ahora en algún tiempo se conoció como el Grupo Promesa. Y la única razón por la que dijeron que iban a hacer una grabación es porque había un alto número de canciones que habían sido escritas por mi hermano. Entonces dijeron que esas canciones eran las que iban a usar para grabar el disco. Y fue entonces que se hizo la grabación esa de Grupo Promesa. Entonces, un ejemplo, no estoy seguro, pero si 10 canciones o 12 canciones sacaron en ese CD, más de la mitad eran de él. Él se iba a las 6 de la mañana a la escuela
Entonces dice que una mañana salió, dice, estaba esperando la combi en la esquina, mami. Dice, y me fui hasta el asiento de mero atrás. Y me puse a llorar. Dije, Señor, tú has permitido que yo esté acá, dame las fuerzas. Y fue cuando el Señor le inspiró, siempre a mi lado, un canto. El Señor le inspiró ese canto ahí. Cada día te siento yo en mi lado, ese canto. Me acuerdo que hasta su voz tenía tan diferente cuando grabó ese canto con el grupo Promesa. Cada día te siento yo en mi vida, y en las noches te veo en las estrellas, y no quiero que te apartes de mi lado. Siempre quiero estar yo contigo. Jesús, yo quiero decirte que sin ti no podría vivir, y te pido que nunca tú dejes que la soledad me haga sufrir, y te invito a que te quedes en mi corazón. Esto fue solo uno de los muchos cantos que el Señor le daba para cantar. Y aparte del grupo Promesa, Octavio Jr. cantaría con muchos más, incluyendo su propio grupo más adelante en la vida. Siempre has estado a mi lado y vives en todo mi ser. Mi vida la has cautivado, prisionero soy yo de tu amor. Jesús, yo quiero decirte que sin ti no podría vivir, y te pido que nunca tú dejes que la soledad me haga sufrir, y te invito a que te quedes en mi corazón. Después de estar en las misiones en varias partes de México y por un rato en Las Vegas, la familia Muñoz se traslada a un lugar permanente. Cuando nosotros nos venimos nos trasladaron, creo que estaba cursando lo que ya se conoce como la preparatoria o el high school. Entonces él ya estaba para terminar, entonces no quería interrumpir. Creo que le quedaba un semestre tal vez. Y entonces quería, la escuela que estaba era privada, era muy buena. Entonces mis padres no querían que él interrumpiera su educación. Entonces él ya se quedó encargado de la misión en Irapuato, Guanajuato. Entonces él no solamente tocaba, sino que también predicaba. Y aparte estaba terminando lo que es la preparatoria ya, o lo que es la high school. Después, cuando estamos en Brownsville, él otra vez se quedó por lo mismo de la escuela, a terminar el año escolar, y el resto de la familia se movió hacia Houston, y ya después él nos alcanzó tiempo después de que él terminó de cursar el año en turno que tenía en ese entonces. Y ya se vino aquí, entró en la Universidad Bautista, ahí entró a la universidad después de que se vino de Brownsville, y a seguir apoyando a su papá en el ministerio de la música. Ya estando de regreso al lado de su padre, empieza Octavio Jr. a ministrar en la iglesia de la calle Bellflower. Pues digamos que nos vamos atrás hacia la Bellflower, que viene siendo la calle que está enfrente.
Ahí fue donde estuvo la primera iglesia cuando nos movimos, cuando fuimos trasladados de la ciudad de Houston. Me acuerdo que él llegó posteriormente a formar parte del grupo musical. Y cuando él llegó a formar parte del grupo musical, pues él era, digamos que como una persona nueva ahí del grupo. Y no duró ni tal vez unos 6 meses a consolidarse en el grupo y ser como básicamente uno de los líderes del grupo. Y ahí fue donde se formó, digamos, la primera banda de nosotros. Desde que yo me acuerdo que en ese entonces él tocaba el bajo, otro hermano, Daniel Reyes, él tocaba el piano y mi persona tocábamos la batería junto con otros músicos que nos acompañaban de vez en cuando. Ya de aquí la iglesia crecía en número, tanto así que un nuevo local se tendría que abrir pronto. Esto se tomaría a cabo en la calle de Pagewood. Ya después, posteriormente, pues se forma Centro Hispano Pentecostal y pues ahí él ya estaba en una época más madura de su vida. Ahí fue donde él de verdad se consolidó, digamos que tuvo su mayor influencia musical en ese entonces sobre mi vida y la vida de él y con los que tocábamos, y la iglesia también. Un lugar en donde floreció el lado musical para Octavio Jr., pero también se dio a conocer el plan de Dios con su vida. Ok, pero llegó un momento en que él tenía que tomar la decisión de dedicar su vida al Señor en cuanto ya a ministrar. Antes decía, no, yo la predicación, yo, si me dice mi papá que yo predique, yo lo hago, pero lo mío es la música. A mí me gusta la alabanza, a mí me gusta ministrar, a mí me gusta cantar. O sea, y no aceptaba que él iba a predicar un día. La palabra del Señor dice en Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta palabra se manifiesta en la realidad, recordando el momento en donde Octavio Sr. dedicó la vida de su hijo para Dios. Que estaba trabajando y ahí recibió el Espíritu Santo, ahí en la oficina. Y todos los compañeros, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué es eso? Que dice que el Espíritu Santo no lo dejaba ya estar en su oficina y habló con su jefa y le dijo, ¿sabes qué? Yo te doy gracias por el trabajo que me has dado, pero yo siento un llamado de Dios y yo tengo que dedicarme al 100%. Y entonces él entendió que Dios lo estaba llamando para predicar su palabra, que tenía que salirse de ahí. Bueno, es una satisfacción muy grande como papá. No, para mí fue un gozo muy grande. Un gozo muy grande porque pues es la plenitud de una madre, ver a sus hijos sirviéndole al Señor. O sea, es la plenitud. O sea, no hay mayor regalo que una madre pueda recibir que le sirvan sus hijos a Dios. Yo quería que ellos entendieran que una persona puede ser educada y tener todas las preparaciones que pueda tener, pero que el más grande honor es servirle a Dios. Ya el pastor ya lo nombró su pastor asociado. Desde ese entonces que ya tuvo el llamado, la confirmación de parte de Dios que ya él iba a estar dedicado al ministerio 100% a la predicación de la palabra. Después de un llamado tan poderoso, la iglesia seguía creciendo en Pagewood y con ella la persona con la cual contraería matrimonio, la hermana Ruth. Lo conocí en la iglesia de Centro Hispano Pentecostal, pero en ese momento no estábamos en Glenmore, estábamos en Pagewood. Okay. Yo me congregaba en otra congregación, pero siempre pentecostal. Y nos invitaron a la familia Sánchez. Entonces fuimos a la iglesia de Centro Hispano Pentecostal y me acuerdo que llegué un domingo a escuela dominical. Y fue cuando lo conocí. Aunque en ese momento no sabían, ahí empezó una historia de amor. Aunque no lo crean, me gustaba cantar. Entonces en ese momento daban más especiales y creo que en esos tiempos la hermana Erika era líder de jóvenes, si no mal recuerdo, la hermana Erika Galván, y pasé a cantar un especial con ella. Entonces cuando no había coro, en ese momento solo cantaba él
y creo que la hermana Jackie. Entonces no había coro ni nada. Entonces pasé a cantar un especial y después ya terminó el servicio y todo. Y él se acercó a mí y dijo, hey, cantaste bien bonito. Y yo, oh, gracias. Entonces después dijo él, hey, estoy tratando de poner coro, que me ayuden a cantar y esto y aquello. ¿Te gustaría participar? Yo estaba como que, wow, súper encantada que que fuera de tantas personas había puesto la mirada en mi persona, pero para a cantar con él, realmente, y todavía no era ningún interés acerca de mi persona hacia él, y creo que tampoco de él hacia mí, sino más era trabajar juntos, porque él quería empezar a poner que cantaran las jóvenes o las muchachas en el coro, ya que apenas querían empezar a tener coro la iglesia. Cuando él me hizo la invitación fue cuando empezamos a interactuar, empezamos a conversar cosas de la vida y todo, y fue cuando empezamos a llamarnos la atención, y creo que pues mutuamente va. Entonces cuando ya íbamos a las prácticas y me comentaba, ¿quién quiere cantar primero? Ya no preguntaba quién quiere cantar primero, sino que decía, Ruth, ¿cantas tú? Y yo, no, ya no quiero, porque ya me empezaba a dar pena cantar como delante de él a solas. Fue cuando empezamos a sentir como que nos empezábamos a gustar. Por fin, Octavio Jr. finalmente decide hacer la pregunta. Lo que no se esperaba era la respuesta que seguía. Sí, dijo sí quería ser su novia y todo. Obviamente, pues como lo dije el primer año que él partió, el primer año que le celebramos su cumpleaños, que yo dije sí, pero nomás 2-3 días. O sea, yo le dije que sí quería ser su novia, pero nomás 3 días. ¿Por qué? Porque de una manera u otra no sabía cómo responder, como decir sí quiero. Entonces realmente yo sí, pero solo 3 días. Solo 3 días. Entonces él se puso a reír, pero dijo, está bien, vamos a ser novios 3 días. Entonces, pero digamos que la fecha más o menos que fue en marzo, en abril, para que ustedes tengan una idea, que me propuso que si quería ser su novia. ¿Quién lo diría que otra vez se necesitaba un templo más grande? Aquí se introduce el templo de Glenmont Drive. Y cuando salimos de Pagewood, él se quedó a cargo de mover la iglesia de Pagewood al local que estábamos enseguida, porque todavía aquí, en el lugar donde estamos aquí en Glenmont, todavía se estaba construyendo, estaba remodelando el edificio, y él le tocó hacer todos esos cambios por él solo, porque mi papá me acuerdo que estuvo viajando en esos entonces. Pero no pronto después de debutar el nuevo templo, el noviazgo de 3 días se convertiría en boda. Planeamos la boda por 1 año. La boda se planeó por 1 año. Nos casamos, digamos, el 10 de junio. Sí, obviamente nervios y todo, pero a la misma vez ilusionada de un gran evento, de un gran paso que toda muchacha, toda mujer se mira en años cuando uno va creciendo. No pronto después, Octavio Jr. sería presentado como pastor en la iglesia de Centro Hispano Pentecostal de South Gesner. Él tuvo unas experiencias muy bonitas ahí porque se llevó un grupo estaba un grupo de parejas jóvenes ahí en ese rebaño, en esa congregación. Y él lo disfrutaba mucho. Pero luego sería una transición de South Gesner hacia Las Vegas, Nevada, en donde se abriría una nueva obra. La ciudad de Las Vegas es una área difícil. Yo había estado allá en el año 91, por allá. Habíamos estado y Dios nos había bendecido grandemente. Pero ahora que él estuvo, pues ya la ciudad había crecido, había más gente de todo tipo y de muchas naciones hispanas. Ok, entonces Las Vegas es una ciudad bastante peligrosa para un pastor si no está bien consagrado. Y él aprendió a ministrar en medio de esa delicada situación. Y aprendió a ministrar, a reprender y todas esas cosas. Y él creció mucho en esa área. Y hasta cierto punto, pues también fue un aprendizaje para mí, porque en ese entonces yo quedé a cargo del departamento de música y pues fue una experiencia, una serie de aprendizajes. Fue bien difícil allá porque pues lejos de la familia, lejos de todos, ahí pues ellos tuvieron que salir adelante. Obviamente sabemos que cada iglesia cuando apenas se va empezando necesitamos fondos. Y lo que me impactó fue que en ese momento cuando nos movimos para Las Vegas,
estaba, estaba embarazada, pero no sabía, entonces Sofía nació en Las Vegas. Entonces él empezó a trabajar y después de sus carreras y todo, él empezó a trabajar en Subway para ayudar a la iglesia a pagar los biles. Ruth siempre lo apoyó, aunque estaba embarazada de Sofía, porque allá nació Sofía en Las Vegas, pero ella siempre apoyó a mi hijo. En las visitas, todo, ella lo apoyó mucho el tiempo que estuvieron sirviendo allá en Las Vegas. Mi embarazo era de riesgo, entonces solo estábamos los dos allá, entonces obviamente me quedaba yo en la casa y él se iba a trabajar en las noches. Él se iba a trabajar en las noches a Subway y todos eran en Subway. Su papá es el presidente de la organización, como no le podía mandar dinero. Pero obviamente él estando en este lugar sabe que realmente el dinero no aparece de un día para otro, se tiene que trabajar. Entonces él trabajó casi por un año en Subway en las noches. Nació Sofía y él todavía trabajaba. Hacíamos los servicios o hacíamos las visitaciones y ya él me dejaba en la casa con la niña y él se iba a trabajar a Subway. Por muchos meses, por mucho tiempo, su papá, el pastor, no sabía que él trabajaba. Y él lo hacía, no era dinero para la niña, no era dinero para nosotros. Realmente era él para ayudar con los biles de la iglesia. Aunque no fácil, pero Octavio Jr. seguía trabajando en Subway durante las noches, aún con el nacimiento de su hija Sofía. Y cuando era tiempo de partos, digamos que Sofía, de vez de nacer, digamos, de 38 a 40 semanas, realmente Sofía nació a las 41 semanas y media, o sea, se pasó una semana y media. Y Sofía, digamos que nació un domingo, a las 3:33 am. A las 3:33 am, domingo 14 de julio. Entonces, ese domingo que Sofía nace a las 3:33 am, obviamente la niña de tanto tiempo que no salía, tuvieron que llevarla a la NICU y todo estaba un poquito grave de salud. Y también mi persona estaba muy débil, entonces realmente ambas estábamos mal. Y ese día era un evento. Era el pastor presidente pues, del Centro Hispano Pentecostal, su papá pues ya había llegado a Las Vegas. Entonces, para que veamos que tantos sacrificios que a veces uno, como estando en este ambiente, por decir así, sirviéndole al Señor, la niña nace a las 3:33 am y él se tuvo que ir al servicio. Y estando mi persona mala y la niña mala, entonces yo no podía mirar a la niña porque no me podía levantar y la niña pues estaba en la NICU, solo la podía ver él y no teníamos familiares, solo el pastor había llegado, pero pues él también tenía que ir al servicio. Entonces se va para el servicio, nace la niña y él se va ese mismo domingo para las 8:30, algo así, y se va para la iglesia a servirle al Señor, a atender a los hermanos y todo, y su esposa y su hija de una manera u otra estables, pero a la misma vez con cuidados en el hospital. Entonces es un ejemplo de una manera que a veces hay bastantes sacrificios. Meses después del nacimiento de Sofía, se regresaron para Houston, en donde esperaba Isaac, el líder de alabanza de ese momento. Entonces cuando él regresa de Las Vegas, él me dice, no, yo nada más vengo porque yo no quiero entrar mucho en la música, yo quiero ser más parte del ministerio y predicar y todo lo demás, pero cuando dio sus primeros cultos, la gente lo recibió súper bien y yo sabía que ya mi trabajo ya había terminado. Nos dio mucho gusto de que viniera, pues la bebé tenía 4 o 5 meses tenía Sofía cuando se vinieron de allá de Las Vegas, y pues para mí fue un gozo muy grande porque pues ya la niña yo la tenía, yo se la cuidaba a Ruth y pude disfrutar a mi nieta y pude disfrutarlos aquí ya pues con nosotros en la iglesia, porque tanto él como Ruth trabajaban en la iglesia en aquel entonces, los dos. Ya de regreso cantando, tocando y predicando, Octavio Jr. pasó los años sirviendo al Señor con todas sus fuerzas. Él siempre está allí. ¿Cuánto lo sienten esta noche que Él está ahí?
Él siempre está. Dile, Señor, soy barro que tú hiciste con amor. Pero lo que pronto veríamos es de que vendría una nueva responsabilidad para Octavio Jr. Él se haría cargo de todas las obras misioneras, tanto nacional como internacional. La obra misionera, gracias al Señor y a la iglesia local que son ustedes, la obra misionera ha crecido. Entonces necesitaba supervisarse. Entonces él tenía la ventaja de que hablaba los dos idiomas, conocía la obra misionera porque creció en medio de ella y conocía a muchas personas allá. Entonces lo nombramos el supervisor del área internacional del Centro Hispano Pentecostal, y entonces fue como empezó a viajar. Fue a diferentes países viajando y predicando y pues conociendo más países de los que actualmente habíamos conocido como México, que habíamos viajado de norte a sur y de este a oeste en el país donde yo nací. Y con todo ese trabajo, Octavio Jr. crecía más espiritualmente. En esa etapa las cosas ya empezaban a cambiar, porque pues obviamente ya estábamos entrando a una época más adultos en ese entonces. No solamente entraría él a una etapa con más sabiduría, pero también a una etapa en donde se haría otro grupo musical con cantos originales. Esto se llamaría Proyecto Vida. Y después de meses y meses de grabar, Proyecto Vida sacó su primer álbum, titulado Y de repente. Este álbum tendría canciones nuevas como El amor que Dios me dio, Pentecostés y Murió en la cruz. Ando buscando a alguien que me ame, que me quite mis tristezas y dolor, que me quite el dolor que traigo adentro, que me mata, que me parte el corazón. Soy Jesús, quiero darte vida eterna. Te daré. Después de un tiempo, Dios empezó a preparar al Centro Hispano Pentecostal para la pandemia del COVID-19. Porque yo estaré a tu lado. Bueno, cuando la pandemia llegó y estábamos bien informados en cuanto a actualizado por cuidar la iglesia. Nos manteníamos totalmente actualizados porque pues nosotros cuidamos la iglesia, amamos la iglesia. Precisamente en esa pandemia, o sea, viendo de que las iglesias cerradas, de que no se podían hacer todos los cultos, y pues él se preocupaba, él quería que no se perdiera el deseo de que se hiciera culto, de que se oyera la palabra de Dios, de que hubiera cantos, de que hubiera alabanza, o sea, él se preocupaba mucho por eso. Entonces pues transmitimos en vivo y fue cuando más se empezó a transmitir y tratamos de guardar los protocolos totalmente. Se transmitían los servicios por internet, pero aún eso no paraba al Centro Hispano Pentecostal. En enero del 2020 se tomó a cabo una campaña de tremendo poder y vino entonces el contagio a la mayoría de los músicos. Fue cuando lamentablemente él se enfermó, nos enfermamos todos, mi esposa, él y yo. Era un tiempo malo, lo que pasa es que no había vacunas, los hospitales estaban llenos, la gente decía que uno no fuera al hospital y... Nunca pensamos que fuera a progresar negativamente lo de la enfermedad, pensamos que él iba a salir adelante. Pero entonces cuando mi papá me habla y me dice, oye Isaac, creo que Tavo está muy mal, ¿hay alguna manera que tú lo puedas ir a ver? Porque toda mi familia, mis hermanos, mis cuñadas, mi mamá, mi papá, todos estaban infectados con el COVID. Yo recibo otra llamada de mi papá cuando me dice que me apure porque ya Ruda había llamado a la ambulancia. Entonces fue cuando me empecé a entrar en un modo como de pánico, y fue cuando yo llegué que me di cuenta que las cosas ya estaban muy avanzadas en cuanto a que algo estaba mal, algo estaba muy mal. Solo quedó vivir los últimos momentos. Pero son cosas que uno piensa que no le va a pasar, esa es la verdad.
Son situaciones muy difíciles que uno piensa que no le va a pasar, pero que lamentablemente pasan. Y me acuerdo que yo lo vi ahí acostado y se miraba tan tranquilo, tan relajado, como descansando. En los momentos que a veces tal vez la persona está presente, ¿verdad? Uno no mira la gran persona que tienes al lado de uno. Uno no se da cuenta esa gran persona que está ahí al lado tuyo. Entonces realmente cuando él fallece realmente es cuando, digamos, como que tus ojos se te abren y te dices tú, wow, casi tuve por 10 años a una persona maravillosa, pero sí fue muy, muy agradable y muy bonito el tiempo que el Señor nos permitió compartir como en familia. La última palabra que yo escuché de él pues fue que pues él quería descansar, y cuando él se acuesta pensé que él me estaba hablando y yo me levanto. Teníamos un mueblecito al lado de la cama y yo me levanto y pongo mi oído a sus labios y escucho que él dice tesalonicense. Y yo dije, oh, está orando porque se va a dormir, pero realmente mi persona pensaba dormirse y al rato se iba a despertar. Pero realmente él cuando dijo quiero descansar, sabemos a lo que él se estaba refiriendo. Entonces lo último que escuché, digamos que fue quiero dormir, quiero descansar y tesalonicenses. Todo este tiempo, este año y meses, yo no había leído tesalonicense. Hasta apenas el día viernes, mayo 6 de este año 2022, fue que empecé a leer tesalonicense. Y te das cuenta de la manera de que se trata primera de tesalonicense y segunda de tesalonicense. Porque digamos que en estos momentos a veces mis días eran como que, ¿qué pasa si pude hacer algo más? ¿Qué pasa si yo no le entendí tal vez lo que él me decía y él quería ayuda? Te empiezas a culpar. Y no sé qué me dio. Quise leer tesalonicense después de un año y algo. Y eso en mi corazón se agarró. Y eso, esa semana que yo lo leí, me ayudó bastante porque estos eran todos esos días cuando se van acercando memorias con él, es cuando me doy cuenta que era la voluntad de Dios, y sentí descanso en mi corazón. La partida de él fue cuando dije, realmente Señor, tú eres real, y es cuando lo conocí. Y realmente es impactante. Yo no me doy cuenta de qué tipo de cambio yo he tenido, nomás sé que he conocido al Señor. Hay una cosa que yo quiero decirle a todos los que pasan por esa situación y los que hemos pasado últimamente por eso, que no hay ningún pretexto para irse al mundo si verdaderamente uno ama a Dios, porque uno vive con una esperanza, y la Biblia dice que honroso es a Jehová la muerte de sus santos. Entonces no vamos a tomar eso de pretexto que nos pase algo tan grave así como para darle la espalda a Dios, porque nosotros sabemos que esas cosas pasan, y cuando pasan uno debe estar bien claro que hay que seguir adelante sirviéndole al Señor. Siempre lo vamos a usar como un punto de referencia. O sea, eso no cabe duda, que siempre lo vamos a tener. Aquí en el lugar donde tú me estás haciendo esta entrevista es la oficina de él. Y todavía no hemos cambiado, no queremos ni quiero cambiar nada de lo que él dejó, sus notas, todavía aquí están, sus papeles, sus cuadros, sus fotos, todavía siguen presentes porque yo quiero asegurarme de que nunca se nos olvide lo que él era en la vida de él. Bueno, pues yo creo que la satisfacción más grande para mí es que él le servía a Dios, que él amaba a Dios. Y varias veces hablamos él y yo de su relación con Dios y del temor a Dios. Como yo les he enseñado a ustedes, el temor a Dios no es miedo,
es una reverencia, es un respeto, y él amaba a Dios y él siempre cuidó su salvación. Encuentra mucha inspiración en la vida que él vivió en la cuestión de estar siempre presente con la familia, a ser un buen padre, un buen esposo y estar presente lo más que se pueda con su hija. Y era una relación hermosísima de padre a hija, aunque ella era muy pequeñita, pero eran dos almas gemelas, como se dice, ¿no? Y pues lógico, él tenía toda la ilusión de crear a su hija y que la niña viera que él era un hombre que se había preparado. Como todo padre, cuando uno se casa, pues todos en diferentes aspectos queremos ilusionar e inspirar a nuestros hijos, y Octavio Jr. lo había hecho. Pero más que nada, a hoy en día recordamos a Octavio Jr. como realmente era, como un gran amigo. Fue algo bien tremendo porque amábamos lo mismo, ¿no? Yo siempre le he dicho a usted en las predicaciones que para ser mi amigo necesitamos amar lo mismo, y él y yo amamos lo mismo, amamos al Señor, y pues él siempre estaba para Dios y para su familia y para ustedes. Fue un gran hijo y un gran amigo porque, pues como era el mayor, yo tenía tanta confianza con él. Siempre tenía una palabra optimista. Él siempre tomaba una manera muy positiva en cualquier tipo de situación, le daba un ángulo más pasivo, más tranquilo a todas las cosas. En conclusión, solo podemos disfrutar del tiempo que Octavio Jr. estuvo con nosotros, y ahora sabemos que está con su Creador. El que le sirve a Dios, donde quiera va a ser honrado. O sea, el que realmente le sirve al Señor con todo su corazón, Dios lo va a honrar. O sea, porque el Señor no se olvida de nada. De lo que nosotros hacemos para su obra, Él no se olvida de nada. Ahora que yo vivo en él, ya no quiero yo volver al mal. Quiero yo siempre seguirle a él, por siempre no volver jamás. La tristeza ya se fue y no está, la borró, se ha quedado atrás. Nunca yo podré pagarle a él. My parents' names are Octavio Munoz Jr. and my mom's name is Lu Munoz. My favorite memory was when I was little. I would always ask my dad for like toys, and then he finally said, "Okay, I will buy you a toy every single Friday." And then I came back from preschool and I didn't know like my Mondays, Tuesdays, so I was always telling my dad, "Is it Wednesday yet?" So because I wanted a toy. And then when it was Monday, I was like, "Is it Friday?" And then when it was Tuesday, I'm like, "Is it Friday?" And then when it was Wednesday, I'm like, "Is it Friday?" And then when it's Thursday, I was like, "Is it Friday?" And then when it was finally Friday, my dad just bought me a toy and I was happy. Okay, I want people to call me Lad Junior Why? because my dad's name, his full name is Octavio Munoz Jr. and I want La to be in there because La means girl, so it's La Junior. Esta ya se fue y no está, la borró, se ha quedado atrás. Nunca yo podré pagarle a él, y el corazón es lo que le doy, y él me ama cuando nadie me amó, y él existe
vaya de mi vida, que conmigo siempre esté.